a hablar del Patria Petrona. En principio me gustaría preguntarte, hacer como una especie de trayectoria de la idea, ¿no? De cómo, si la idea esta tiene que ver con los recuerdos, que me imagino que sí, pero si también hay un trabajo de investigación sobre la figura, sobre el imaginario, lo que hay alrededor de Petrona y su show televisivo y sus libros, como para trazar un mapa de cómo se crea, ¿no? Del acto de creación. Sí, el proceso de creación siempre es muy lento, es decir, no es una decisión que se toma y se desarrolla. En mi caso, en general, yo más o menos voy madurando los proyectos durante años, quizás. De todas formas, la base, digamos, del personaje o de su mundo, yo ya lo tenía desde siempre, es decir, porque era un libro que frecuentaba para mirarlo, porque me distraía, era como volver un poco a algún lugar conocido de uno, y entonces, bueno, en uno de los viajes que hice acá, porque yo viví bastante tiempo sin volver, cuando volví a Buenos Aires habíamos comprado un libro que llevé a París y bueno, también hacía como un fenómeno iconográfico ahí. Y después, cuando empecé a elaborar ya más seriamente de hacer ese proyecto, sí, fuimos coleccionando los libros con Larry Hager, que es un documentalista nato. Fuimos recorriendo por las bibliotecas de Buenos Aires, las librerías más bien, y comprando bastantes ejemplares de los años 40, 50, algunos sobre comida, otros sobre postres, otros sobre decoración. Y después, cuando me decidí a hacer la primera experiencia, porque también yo necesitaba el apoyo o la colaboración de un grupo de ceramistas o un ceramista, me dirigí primero a una pareja de ceramistas que hicieron un primer proyecto conmigo, que expuse en la vidriera del chocolatero enfrente de mi casa, en Godiva Chocolates, o Bombones, como uno quiera, y bueno, y ahí sí se pudo empezar a testear la vitalidad del recuerdo y el hecho de que era un material muy evocativo y que tenía mucha profundidad en la memoria de la gente, porque la gente entraba en la chocolatería para contar sus historias, y en realidad eso es lo que me interesó y me animó para seguir adelante. Después hubo el pasaje por OSDE, que seguí desarrollando dos de las famosas tortas, y después se elaboró para PROA este proyecto más completo. Es decir, que mi idea en el caso de desarrollar proyectos de este tipo, me gustaría a mí hacerlo con otros artistas, es decir, no es una idea yo como ceramista o yo como artista plástico que trabaja su propia obra, sino conceptualizar una idea y después difundirla en diferentes planos. En este caso, la idea era de acompañar a estas famosas tortas con los trajes de ceremonia que yo llamo, que serían los trajes que acompañan a comerse esa torta. Y entonces invité a Pablo Ramírez, que tiene suficientemente experiencia él plástica y de conocimiento como para desarrollarlo, y después respecto de las láminas fue con Juan Estopani que hizo él una variación a partir de las láminas, y así se podría haber seguido con fotografías. Lo continuamos también con una intervención, digamos, entre comillas, performática, que era presentar las recetas de cocina de Doña Petrona, comentadas por mí, leídas por Alejandro Radano y leídas por mí. Y así era esta idea de entrar en un espacio museográfico, pero con una variedad de calidad de mensajes alrededor de una misma temática. A partir de esto que me cuentas, ¿cuál es su imagen antes de empezar a hacer este trabajo? ¿Cuál es la imagen visual que le evoca Doña Petrona? Aquella que vino del recuerdo de otra época, de cuando ella estaba en televisión. Para mí, esencialmente, Doña Petrona es un naïf surrealista, es decir, es como un Marcel Duchamp por casualidad,
quiero decir, ese es el interés que tiene, es decir, que ella propone de hacer unas tortas que son unos objetos incomibles, además eran ya impracticables prácticamente sus recetas, es decir, que es como un personaje bastante absurdo, digamos, es como alguien que se le ocurre hacer esculturas como tortas y presentarlas como una repostería posible. Además, cuando uno la ve en televisión se vuelve una cosa totalmente embrollada, con idas, venidas, batidos, electrodomésticos, tenedores que no, asaderas que tampoco, es decir, se vuelve una cosa bastante enloquecida si uno la mira de esa manera. A mí me interesó como artista surrealista sin saberlo. Claro, y la idea de que haya llamado a otros artistas para que colaboraran tenía que ver con aunar, digamos, es un proyecto que está anclado en los recuerdos, aunar los recuerdos de cada uno de los artistas tenía de ese personaje. No, no importa eso, porque en realidad yo no voy y pregunto, ¿tenés recuerdos o no tenés recuerdos? Lo importante era de que cada uno se conectara como pueda, porque digamos, yo inicio eso porque... Pero la cuestión de los recuerdos es así, es decir, cuando se planteó hacer la exposición, yo temí de que fuera presentada como una cosa de culto del pasado, como una especie de retro kitsch. Y a mí eso la verdad que no me interesa, lo que me interesa es cómo la gente se empantana en sus propios recuerdos. Entonces por eso puse adelante la palabra recuerdo que homenaje, porque el homenaje es una catástrofe, mejor olvidarse de hacer homenaje a lo que sea. Es decir, no tienen fuerza, no funciona. Entonces, pero tampoco era una obligación de tener un recuerdo. Si la gente lo tiene, mejor eso teje una trama. Pero, por ejemplo, lo importante es que el objeto, lo que se ve, evoque algo y cree una reacción. Y bueno, de todas maneras, los artistas que yo consulté, sé que mismo si no conocieran esa obra, tienen ellos una suficiente distancia estética como para poder comentarlo. Es como una pluma de un escritor que uno sabe más o menos si está orientado en ese tipo de estética o no. Claro. La idea de que hayas, digamos, de que es algo del pasado también implica que no tiene, digamos, en algún sentido contemporaneidad en lo que plantea, ¿no? Esto que decía de las tortas imposibles, del rol de la mujer. Hay unos libros de Doña Petrona que tienen planes para organizar las tareas en el hogar. Sí, exacto. Hay como un ideario que está como muy perimido ya. ¿Qué tiene digamos, de eso el proyecto este que...? Claro, lo que pasa es que justamente la cuestión es decir de qué manera esa estética o esto que hizo esta mujer existe hoy. Yo creo que existen muchas cosas hoy. Por ejemplo, en Bailando para un sueño, son tortas también con tetas. Es decir que sigue, ese kitsch argentino sigue dando vueltas, se enrosca. Ella está ahí, pero digamos, si uno quisiera condecorarla con el título de mamarracho, acá hay pero hay regueros de actualidad, es decir, si uno la enchufa en la fuente, porque hay que pensar que yo también la veo a ella como parte del cataclismo argentino, entonces hay cataclismos y si uno se pone a estudiar se puede conectar ella con la cara de presentadoras de televisión que también podrían ser comparadas con torta, pero bueno, ese es un trabajo poético que habría que tener el coraje de hacer, pero es de total actualidad, porque es formadora, ella participa de una especie de utopía kitsch de la Argentina que otras personas prolongan y que otras personas trabajan. Este campo argentino es un campo de un gran cultivo del desastre estético. Claro. Y a partir de que ya el proyecto tiene cierto camino andado, ¿qué ha podido recabar? ¿Qué comentarios, qué reacciones, qué dicen los visitantes que encuentran ahí? ¿Qué le dicen? Es bastante impresionante porque, digamos, en mi contacto con Tortazo, cuando leíamos en la última lectura, la gente podría haber recitado las recetas con nosotros como una cosa culto, como una oración exorcizante para sacársela de encima. No, hay mucho material para tratar. Lo que pasa es que yo no soy un profesor. Yo soy un artista, trabajo por intuición,
por sensaciones, qué sé yo. No, digamos, mi rol de intelectual está incrustado en la poética, es decir, que yo, por ejemplo, no me puedo poner a analizar porque si no, no lo hago. Quiero decir, es como decirle a un bailarín, mientras vos haces esta pirueta, escribime una teoría, ¿no? Eso no se hace. Uno baila y después escribe la teoría. Entonces esto es como una coreografía museográfica alrededor del sistema y después, no sé, yo trato de intervenir en la historia como puedo, digamos, es mi intervención histórica. Claro. ¿Y a qué atribuye que haya tenido tanto éxito la idea esta de Tortazo, ¿no? De que los textos de ella hayan como vuelto a tener visibilidad después de estar en los libros viejos, ahí que ya nadie ni siquiera los usaba para lo que habían sido concebidos? Claro, bueno, esa es la actividad, por ejemplo, que me imagino que tenemos que tener, digamos, entre comillas, los creadores, es decir, la cuestión es de mirar ahí donde nadie mira, pero todo el mundo se puede encontrar. Es decir, en los detalles mínimos de la historia. Lógicamente, siempre uno se llena más la boca hablando de las cosas importantes de la historia, pero por ejemplo, ir y recabar y ver un detalle mínimo, insignificante, una parte de la historia que quien tiene... Ay, ¿a qué sirve acordarse de Doña Petrona? Se sirve de alguna manera reorganizar una parte de la historia, ver lo que ella evoca como pulsión utópica, porque, digamos, ella impulsa a través de estas imágenes surrealistas a la clase de la pequeña burguesía hacia una especie de magnificencia tipo Liberace, como pianista en Las Vegas, qué sé yo, una idea de que se pueden comer 40.000 huevos y poner 500 kilos de manteca, qué sé yo, hay como una superabundancia que es empujar a la gente también a comerse almohadones colombianos, costureros, misales, barcos, canchas de fútbol. Hay una cosa que es muy, muy impresionante y como usted comentaba sobre la historia de, por ejemplo, el orden que ella da, es interesante, por ejemplo, en realidad sí, la transformación de la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a la mucama y que tienen que cómo organizar el día y que ella les da consejos, por ejemplo, que le dicen no se queden al lado de una olla con agua hirviendo, no pierdan el tiempo, en ese momento se pueden limar las uñas o leer el diario o llamar por teléfono. Es un vértigo. Una educación social, ¿no? Sí, bueno, hace parte de algo que digamos, ella no se la puede hacer responsable, porque responsable es mucho más importante de por ahí el estado en el cual estamos de brillo, deterioro hoy aquí, pero ella hace parte de ese estado. Claro. Y bueno, usted vive en el exterior también y bueno, para terminar quería saber si digamos, este tipo de personajes o de realidades que tengan que ver con la vida cotidiana, ¿no? Si conocía algún otro personaje que tuviera, digamos, que pudiera asemejarse a la impronta que Doña Petrona había dejado acá. Eso es muy difícil decir porque, por ejemplo, es una cosa que tiene que ver con la formación de uno, es decir, de haberlo vivido y de haberlo asimilado. Yo, por ejemplo, puedo intuir en la cultura francesa en la cual yo vivo que hay personajes que podrían representar esa parte iconográfica de una formación, digamos, en lo cotidiano, incrustados fuera de la gran cultura, pero para mí es muy difícil darles un valor porque no se formaron conmigo. Por ejemplo, una vez me habían propuesto hacer una cosa para una cantante pop mala de Francia, que todo el mundo adora. Claro, yo entiendo que para aceptar esa cantante mala hay que haber escuchado su música en un cumpleaños, en una boda, en un bautismo, haber bailado cuando uno tenía 14 años. Si no, es simplemente una mala cantante para mí. Pero entiendo perfectamente para una persona francesa que se va más allá de lo malo y es parte integrante de una historia. Entonces ahí ya no hay más juicio de valor. Pero eso es muy difícil, por ejemplo, para mí hacerlo, compararlo con otras culturas. Puedo intuirlo y nada más. Tendría que ser como que el arte toma a este tipo de circunstancias o personajes como materia prima, como material en ese sentido.
sí, pero bueno, uno se puede arriesgar solamente, digamos, movilizando estas piezas históricas cuando uno realmente ha vivido esa historia. Si no, improvisar, yo por ejemplo no haría para nada el mismo ejercicio en Francia. Para mí me resultaría totalmente incómodo porque no conozco, aunque esté informado, no es lo mismo. ¿Cree que los franceses cómo verían esta muerte? Lo han visto franceses, han venido a verlos. Marida Riusec, la escritora con la cual estoy trabajando, vino Xavier Darcos, que es la persona que se ocupa de Culture France, que es la difusión de la culture française. Vino también Jean-Michel Rive, que es director del Teatro de Rompuan. Bueno, lo que pasa es que toda esa gente lo relaciona a mí. Es decir, es un poco como cuando yo presento un espectáculo sobre Miguel de Molina en Francia. Lo ven a través de mí y entonces ven, por ejemplo, como decir el sarcasmo, la idea de apropiarse de cosas abandonadas por la historia. Eso sí lo entienden, sí, sí. Sin saber de qué se trata exactamente, pero el gesto sí lo entienden. Como habría diferentes maneras de entrar, digamos, al poder observarlo. Bueno, Sí. muchas gracias. De nada.